¿Qué tal, estimados alumnos? ¿Cómo les va? Buenos días. Ya estamos por acá en esta sesión del día sábado 3 de diciembre. Otro mes que se acaba, otro mes que comienza. Y pues bueno, vamos a seguirle dando en estas últimas 3 sesiones que nos quedan, contando esta misma precisamente. Ah, que bueno, pues es la primera clase del mes de diciembre. Posteriormente corresponden otras dos y últimas. Se está yendo muy rápido el módulo, las materias y en general el tiempo, ¿no? Entonces vamos a darle. Mm, no sé, no recuerdo si la semana pasada les comenté por cuestiones personales, el siguiente sábado no me será posible conectarme, bueno, estar aquí en clases síncronas en línea. Y pues bueno, ahorita esperando a ver si alguien se conecta, pues me gustaría saber quiénes podrían eh, conectarse un día por la tarde, ¿no? Tal vez un martes, un jueves, para eh, pues reponer las clases, ¿no? Y de algún modo, si no, pues que esos temas pues se queden grabados, ¿no? Esa clase se quede grabada con estos temas. Entonces sería cuestión como de ponernos de acuerdo, pero pues sí me gustaría que alguien estuviera para al menos concretar esa clase. Y si no, pues de todos modos se queda grabada, ¿no? Ya estaría, incluso puede ser un lunes también, qué sé yo. En fin, entonces vamos a darle esta parte de mi pantalla. Los temas que nos competen ver esta semana son el 9 y el 10, la sociedad en comandita por acciones y las sociedades de capital variable. ¿Cuándo puede aumentar? ¿Cuándo se puede reducir? ¿Cuál es el capital social mínimo de una eh, sociedad en general? Y bueno, este temita aquí ya lo habíamos visto la semana pasada, si no me recuerdo, o antepasada, la diferencia entre una razón social, entre lo que es una razón social y una denominación social. ¿Ok? Entonces vamos a darle. Aquí están los links. Aquí están los links. Lo voy a aperturar. Lo voy a ir explicando, voy a ir aclarando pues, ciertas cuestiones. Y ponemos atención. Comparto pantalla desde luego. Vicky, Victoria, ¿me escuchas? Vicky. Hola, profe, buenos días. Sí, lo escucho. ¿Sí me escuchas? Sí, lo escucho. Espérame, porque yo no. O sea, ahora sí, pero muy poquito. Déjame ver qué procede acá. Ok. ¿Puedes hablar? Sí. Órale, ya te escucho más. Era el volumen aquí de la compu. Oye, Vicky, qué bueno que estás aquí. Lo voy a repetir cada que se conecte alguien. Es lo siguiente. Mm, Nos quedan... A mi área se conectó alguien más. Sandy, supongo que va en camino. No puedes hablar, Sandy. Hola, ¿Puedes buenos. participar? Buenos Sí, días, sin Sandy. problema. ¿De aquí hasta las 9 o toda la hora? No, toda la Excelente, bueno, clase. vamos. Qué bueno que ya están ustedes dos, al menos. Quiero comentarles
que la siguiente semana, por cuestiones personales, no voy a poder estar con ustedes. ¿Ok? Es decir, no voy a conectarme de 8 a 10. Y me gustaría saber qué día de la otra semana, hagan de cuenta que ahorita ya estamos en el sábado 10 de diciembre, ¿no? De 8 a 10. La otra semana, que es el del lunes 12 al viernes 16, pues tendríamos que hacer una clase de reposición, igual de prácticamente las 2 horas, con que estén un tiempito, una hora, ya sea la primera o la segunda del horario en el que nos pongamos de acuerdo ahorita, pues sería suficiente. Pero sí me gustaría saber qué disponibilidad tienen por la tarde, de qué día, ¿no? De igual modo, si no hay nadie, pues la clase se queda grabada, o sea, la clase de tomo yo la tengo que dar, y si no logramos coincidir o compaginar en el horario de clase de reposición, pues simplemente la clase se va grabada, y pues yo ya escogería como el día y la hora, ¿no? Entonces, bueno, primero vamos a tratar de Ok. homologar el día y la hora. ¿Qué día sugieres y la hora, Sandy? Miren, yo no tengo ningún problema en cualquier día. El único detalle es el horario. Yo podría después de las 7 en adelante, porque yo De entro a las, trabajar a las 10 de las 10 de la noche. de la mañana, De la mañana. pero salgo hasta las 7 de la noche. Ok. Ajá, ok, o sea, tú podrías después de las 7 de la noche. Así es, sin problema. Correcto, bueno, vamos a checar eso. ¿Y Vicky? Pues a mí también estaría bien cualquier día, simplemente que sea después de las 5. Ok, a ver, vamos a ver. Homologarlo. ¿Qué les parece si es el lunes? O sea, obviamente sería el lunes 12 a las, ¿qué será? A las 16, 8:30. No, sería a las 6, ¿ok? El lunes 12 de diciembre a las 6 de la tarde. ¿Les parece bien? ¿Sí? Vicky y Por mí Sandy. sí, profe. Ok. Estamos, bueno, sí, el lunes, digo, si se les llegara a olvidar, pues insisto, la clase se queda grabada, ¿no? Hagan de cuenta, va a seguir apareciendo como la clase del 10 de diciembre, ¿no? Ahí en su plataforma. Entonces, yo me conecto el lunes 12 a las 6 de la tarde, ¿no? De 6 a 7:50. Entonces, bueno, así quedamos, así le hacemos. Y, bueno, ya veremos qué show. Por lo mientras, así quedamos porque el próximo sábado, pues ya no los veo. Si pudieran o tuvieran contacto con algunos de sus compañeros vía WhatsApp, por favor, indíquenles eso, porque si no se vayan a conectar el próximo sábado en la mañana y pues no voy a estar por acá. ¿Ok? Miren, ahí está Abraham Cadena, Cárdenas. Abraham, ¿puedes escucharme? Abraham, ¿puedes escucharme? Ahora sí. Sí, profesor, buenos días. Buenos días, Abraham. Oye, mira, te comento rapidísimo. Sucede que el próximo sábado no voy a poder estar con ustedes, ¿sí? Sábado 10 de diciembre, de 8 a 10. Se tiene la idea, la intención de que se retome o se reponga esa clase el lunes 12 de diciembre a las 6 de la tarde. Digo, yo sé que sus compañeros me dijeron que después de bueno, me parece que a Sandy después de las 7 y Vicky después de las 5. Entonces, ese horario que quede,
Sandy, no te preocupes si, porfa, están tus posibilidades, conectarte, aunque sea una hora, estaría perfecto, ¿va? O sea, en tu caso sería el lunes 7. Abraham, en tu caso no sé si se pueda, digo, en dado caso se les complique, se les llegue a olvidar o lo que suceda, pues insisto en que la clase queda grabada, ¿sí? La clase va a quedar grabada y la van a poder encontrar ahí en la fecha de, como si fuera la del 10 de diciembre, ¿no? Entonces, Abraham, ¿tú qué opinas? ¿Cómo están tus posibilidades en cuanto a tiempo? Solo es para saber si estarás conectado o no, o un rato nada más. Sí, profesor, no tengo ningún inconveniente por la hora. Va que va. Muchas gracias. Entonces, el único inconveniente sería que se les llegue a olvidar, ¿no? Ojalá y no. Pero entonces, anótenlo, lo anotamos todos, por favor. Lunes 12 de diciembre a las 6 de la tarde. ¿Ok? En tu caso, Sandy, sin problema, aunque te conectes a las 7 y cachito, pues ya habrás tomado parte de la clase pues en vivo, online, ¿va? Bien, a ver. Este link o este video que vamos a ver ahora tiene que ver con la sociedad por acciones, sociedad en comandita por acciones. Vean, estos son los temas que vamos a ver el día de hoy. Tema 9 y tema 10, sociedad en comandita por acciones, ¿sí? La última que vamos a ver, bueno, o lo que veríamos, ¿no? La siguiente semana, el lunes, en la semana 6, desde el 10 de diciembre, se pasa para el 12. Aquí están los temas. Ustedes no pueden verlos, pero aquí puede haber un cambio todavía, ¿va? Para ver dónde integramos la sociedad cooperativa. Porque por aquí no está y no lo hemos visto. Y también es, pues, importante, ¿no? Ok. Vamos a ver. Los exámenes de prueba, al menos el 3 y el 4, aún se los sigo debiendo. Ya ustedes habrán experimentado el de la semana 1 y de la semana 2 que ya están arriba, ¿no? ¿Cómo es el examen? Apenas hay un intento, ¿no? Y pues ya se habrán dado cuenta que es un examen muy fácil, muy sencillo. A veces lo que, al menos a uno o a mí, en lo particular, pues está más trabajo en cuanto al tiempo, ¿no? Es el subirlo, el prepararlo, ¿no? El estarlo formulando. Porque evidentemente el responderlo yo creo que lo respondes en menos de 5 minutos. Entonces no se preocupen, no se apuren, aunque pudiera parecer de que hay un examen de prueba, está muy laborioso, pesado, realmente al menos en mi caso, en mi materia, en esta materia, pues no. Y creo que ninguna. Trato de no hacerlo tan tedioso. Y pues que les sirva de práctica, que les sirva de repaso, ¿no? Entonces, en esta semana, en este día, veremos estos dos temas. Vamos a comenzar por la sociedad en comandita por acciones. Ya saben, básicamente lo que vemos es un video explicativo, aclaro puntos. Si ustedes tienen dudas, con gusto puedo interrumpirlo y pueden preguntar. Yo respondo. Y nos vamos a la ley, ¿no? Vamos a, bueno, algún artículo también de la red. Y nos vamos a la ley para comprobar que lo que diga el video pues es cierto y esté fundamentado, ¿no? Entonces, vámonos de nuevo. Aquí están los links, ¿sí? En este caso es de la sociedad en comandita por acciones, pues un video, y de las acciones, ¿no? En esta página, en esto que es Economipedia, padrísimo, muy, muy, muy recomendable. Ya les había comentado cuáles son los pequeños detalles que tiene esta página, que algunas veces es como que la falta de redacción o faltas de ortografía, pero muy, muy pequeño el asunto, ¿no? Y posterior a esto de los links tenemos el archivo de clase, que también, bueno, es acerca de las sociedades de capital variable, ¿no? Que básicamente pueden serlo todas, ¿no? O sea, todas las sociedades que hemos visto, desde la sociedad anónima hasta la sociedad de responsabilidad limitada, comanditas
simple en Comandita por acciones, básicamente todas pueden serlo. Y posterior a esto, pues tenemos nuestra ley, ¿no? Ley General de Sociedades Mercantiles. Tenemos la tarea que en esta ocasión, y puede ser que para las siguientes ocasiones, esta sea la tarea muy leve, muy suave, ¿no? Sube los apuntes de tu libreta con base en la clase de hoy. O sea, sí te recomiendo que si tienes el tiempo, o sea, me refiero a que si no estás haciendo alguna otra labor, tomes apuntes y que esos apuntes simplemente les tomes foto y los subas como tarea, ¿no? Como evidencia de que hay un apunte y esa es la tarea para el día de hoy, que si lo haces meramente ahorita simultáneamente, pues te ahorras ese apartado. En los foros, porfa, participen en los foros. Ustedes podrán decir, no, pero no tengo dudas. Ok, no tienes dudas, entonces comenta algo. ¿Sí? Haz un comentario, una aportación para retroalimentar la clase de cada semana. ¿Sí? Si yo me voy, por ejemplo, a las semanas anteriores, o la semana 3, por ejemplo, pues voy a checar que aún nadie ha participado en los foros. Y ojo, hay que recordar que el foro es muy importante, sí, porque pues es el 30%, sí. O sea, va junto con pegado, tareas y foros. Es decir, si tienes todas las tareas, ¿no? Pues entonces ahí se divide a la mitad y las tareas son el 15 y los foros son el 15. Sí, si tú tienes 10 en el examen, si tienes presentaciones, porque va a haber presentaciones la última semana, de hecho, el lunes les estaré haciendo hincapié de esto mismo para darles los temas. Por favor, estén muy, muy, muy al pendientes. Y no sé si, pregunta, no sé si tengan contacto entre ustedes por vía WhatsApp. De hecho, este es mi WhatsApp, por favor. Agréguenme, eso se los pido, por favor, agréguenme o manden un mensaje también con el nombre, bueno, con su nombre y su materia. Va, con eso ya los tendré identificados. Por favor, Sote, para que así, si en dado caso se me llegara a olvidar el día lunes 12, que es la reposición de clase del día 10 de diciembre, pues les mande yo WhatsApp rapidísimo con los temas. Básicamente los temas son estos, ¿no? Incluso yo les puedo aperturar desde ese mismo día. El detalle es que no van a saber cuáles son, pues los temas que van a presentar o a exponer ustedes. Esas presentaciones son para la última hora, ¿ok? O sea, bueno, para el último día de clases, que es básicamente dentro de 15 días. Entonces, este es mi número, no se les olvide, anótenlo, agréguenme, mándenme WhatsApp y pues su nombre y el nombre de la materia. Participen en los foros, ¿sí? Nomás por poner un ejemplo, si ustedes tienen un examen, bueno, mejor dicho, si ustedes en el examen sacan 10, entregaron todas las tareas, pero ningún foro, ahí está más el 1.5, o sea, el 15%, y presentan, porque eso sí, presentan. Entonces, imagínense, tendrían máxima calificación solamente de 8.5. Y en algún momento, algunos me han llegado a preguntar de por qué esa calificación, si entregué de todo y el examen saqué 10 y todo, pues es que faltaron los foros, ¿no? Y si nos vamos desde la semana 1 a revisar, que de hecho es la intención también que en la última semana ustedes presenten, ¿sí? O sea, hagan sus presentaciones, sus exposiciones en la primera hora, son poquitos, y lo que resta del tiempo, ojalá sea nada más la segunda hora, se dediquen, ¿no? Y nos dedicamos a responder foros. Esa es una opción y como última alternativa la doy. Si ustedes ya tienen avanzados o comentados los foros, pues ya no haría tanta falta, ¿no? Pero si van atrasados en ese aspecto, miren, el foro 1 también nada más está Sandy y Silvano, ¿no? De hecho, Silvano, pues como tal, no toma la clase, bueno, sí, sí ha venido presencialmente, pero la toma más en línea. Entonces, en la semana 1 participaron y de hecho, ojo, no es que no se revise, sino que la última semana, es que reviso todo, ¿no? Y quienes no lo hayan hecho, pues lo hacen, ¿no? En ese día. Entonces, de cierta manera pues, no se apuran, pero sí tómenlo muy en cuenta para que no haya un atraso considerable, ¿no? Vean, en la semana 2 ya no hay nadie, en la semana 3 ya chicamos que no, y en la semana 4 supongo que no. Entonces, si pueden ir avanzando en esto, mejor. Vamos a darle, ahora sí.
¿Estás listo? Iniciamos. Sociedad en comandita por acciones. ¿Te has preguntado qué es la sociedad en comandita por acciones? En este video te mostraremos las características de la sociedad en comandita por acciones, los tipos de socios que hay, los órganos de la sociedad en comandita Tomen anotaciones, por favor. O si prefieren hacerlo de ley, también está bien. por acciones, más conocida SNS por A, las asambleas de accionistas, el consejo de administración o administrador único, el consejo de vigilancia o comisario. ¿Cuáles son los requisitos para la constitución de la sociedad en comandita por acciones? También la constitución de la sociedad en comandita por acciones y por último veremos cuáles son las ventajas y desventajas de la SNC por A. Iniciamos. ¿Qué es la sociedad en comandita por acciones? Si gustan, se acaba de leer y les doy el tiempo para que lo anoten. La sociedad en comandita por acciones es un tipo de sociedad mercantil formada de uno o varios socios comanditados y de uno o varios socios comanditarios. Los primeros responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones y deudas de la sociedad para con los terceros. Ustedes me indican, por favor. Levanten la mano o pueden hablar por el micrófono, sin problema. Para con los terceros. ¿Listo? Ustedes me indican. Abraham, Sandy.
Sí, ya está. Excelente. Ya está, profe. Va que va, gracias, Vicky. Pues una pregunta de examen, ¿no? Y las preguntas de exámenes, no sé, bueno, al menos de las de prueba, que van a ser muy similares, por no decir las mismas que las de ordinario. Ya checaron cómo son. De aquí puedo sacar una pregunta tal y como es, ¿no? O a la inversa. Es decir, yo puedo preguntar, a ver, ¿qué es la sociedad incomandita por acciones? ¿No? O es un tipo de sociedad mercantil formada de uno o varios socios comanditados y de uno o varios socios comanditarios. Los primeros responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones y deudas de la sociedad para con los terceros. Dices, caray, pues esta puede ser sociedad incomandita por acciones, pero también puede ser sociedad incomandita simple, ¿no? Entonces, la respuesta es, bueno, si es opción múltiple, puede ser sociedad incomandita simple o sociedad incomandita por acciones, y si yo pongo un como de las dos anteriores o ambas, entonces ya sabrás, ¿no? Si respondes una, pues no va a dar un 50%. En fin, esa es la idea de practicar en los exámenes de prueba. Características de la sociedad incomandita. Estos se buscan, o sea, no lo pueden pueden irlo anotando, pero también tienen la opción de no hacerlo, porque viene en ley, ¿sí? Entonces es cuestión como de checar de que, pues mira, algunas de las características que definen sociedad incomandita por acciones en México son todas estas. Yo te sugeriría que anotaras de 3 a 4, que consideres importante, que son la mitad o menos de la mitad de estos puntos, y ahorita lo reconfirmamos por ley, ¿va? Por acciones. Algunas de las características que definen a la sociedad incomanditas por acciones en México son: ley que la regula, como el resto de sociedades mercantiles, como por ejemplo la sociedad de responsabilidad limitada, la rige la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se compone de dos clases de socios, los comanditarios y los comanditados. Estatutos. Se rige por las reglas de la sociedad anónima, salvo excepciones marcadas por la ley. Necesita de autorización de la Secretaría de Economía para el uso de la razón social o denominación. Reservas, 5% de las utilidades anuales hasta llegar al 20%, o quinta parte del capital social fijo. Número de socios. Debe tener un mínimo de 2 socios, no tiene un máximo. Las acciones no se pueden ceder si no es mediante acuerdo del 100% de los socios comanditados y 2/3 partes de los comanditarios. Los órganos sociales y de vigilancia son la asamblea de accionistas, los administradores, que son representantes de la sociedad, y el comisario. Continuamos con tipos de socios. En la sociedad incomandita por acciones existen 2 tipos de socios: socio comanditado y socio comanditario. Socio comanditado. Tiene una exclusividad la administración de la sociedad, así como su representación legal, y además deben responder de todas las obligaciones que tenga ésta. El socio comanditado puede o no aportar capital a la sociedad. Socio comanditario. Aporta el capital. No participa en la administración de la sociedad ni tiene la representación legal de la misma. Su responsabilidad se limita al monto de su aportación en acciones. Ahora ya conocemos los tipos de socios que existen en la sociedad incomandita por acciones. Órganos de la sociedad incomandita por acciones. S en C por A. Este tipo de sociedad opera mediante los mismos órganos que la sociedad anónima en México,
la asamblea de accionistas, el consejo de administración o administrador único y el consejo de vigilancia o comisario. Asamblea de accionistas. El órgano deliberante de las sociedades en comandita por acciones es la asamblea de accionistas y es el órgano supremo de la sociedad. La asamblea de accionistas realiza reuniones de forma regular y dependiendo de la frecuencia de estas, se clasifica en asamblea constitutiva, asamblea ordinaria, asamblea extraordinaria y por último y no menos importante, asamblea especial. ¿En qué consiste la asamblea constitutiva? Es aquella en la que los socios se reúnen para aprobar la constitución de la sociedad y la adopción de los estatutos. Asamblea ordinaria. Estas asamblea. Bueno, si pueden, estos puntos, ¿no? Tomarlos en cuenta, anotarlos y hacer una breve anotación también, por ejemplo, ahorita de la que viene, que es la asamblea constitutiva. En la que los socios. Que la asamblea constitutiva, en la que los socios se reúnen para aprobar la constitución de la sociedad y la adopción de los estatutos, que es la primera, la principal, ¿no? Pues sigue la asamblea ordinaria. Aquí está más largo el texto, ¿sí? Aquí pueden hacer una anotación breve. Adelante. Vamos con esto en primeras cuentas y ustedes me indican. 1 minuto, 2. De los estatutos. Estas se celebran al menos una vez al año. En caso de que esta no se celebre, los socios que representan al menos el 33% del capital social podrán solicitar al administrador o consejo de administración o a los comisarios que se realice esta. Estas asambleas son importantes, ya que en ellas se toman decisiones importantes como la aprobación del balance general del ejercicio o la distribución de los dividendos. Asamblea extraordinaria. Se puede realizar en cualquier momento para tomar decisiones respecto a cambio de objeto social, modificación de los estatutos, aumento o reducción del capital o prórroga de la duración de la sociedad, entre otros. Asamblea especial, pensada con el objetivo de reunir a los tenedores de una clase de acción para que deliberen sobre una proposición que pueda afectar a sus derechos. Básicamente, se emplea para combatir conflictos de interés entre accionistas. Ya podemos identificar qué tipos de asambleas utilizan los accionistas para reunirse de forma para la sociedad. Si gustan también de esta, lo vuelvo a leer y pueden hacer una pequeña anotación. Se pueden realizar en cualquier momento para tomar decisiones respecto a cambio del objeto social, modificación de los objetos, aumento o reducción del capital o prórroga en la duración de la sociedad, entre otros. O sea, es meramente extraordinaria, ¿no? Se realiza en cualquier momento para tomar decisiones de casi cualquier índole. La especial, bueno, pensada con el objetivo de reunir a los tenedores de una clase de acción para que deliberen sobre una proposición que pueda afectar a sus derechos. Básicamente se emplea para combatir conflictos de intereses entre accionistas. Yo creo que la parte importante de este texto sería la última. ¿Ok?
Entonces, ustedes me indican, por favor. ¿Y la otra? De reunir a los tenedores de una clase de acción para que deliberen sobre una proposición que pueda afectar a sus derechos. Básicamente, se emplea para combatir conflictos de interés entre accionistas. Ya podemos identificar qué tipos de asambleas utilizan los accionistas para reunirse, de forma regular o dependiendo de la frecuencia de estas. Consejo de Administración o Administrador Único. Integrado por el Administrador Único o el Consejo de Administración, se encarga de tomar las decisiones diarias respecto al funcionamiento de la actividad de la S en C por A. Los administradores pueden ser nombrados de entre los socios comanditados o ser ajenos a la sociedad. Dicho nombramiento solo puede recaer en personas físicas autónomos. Asimismo, estas deberán otorgar garantía para poder desempeñar el cargo. Consejo de Vigilancia o Comisario. El órgano de vigilancia de la sociedad incomandita por acciones está integrado por el comisario o comisarios, cuya función principal es vigilar los actos que realicen los administradores para que no se beneficien a costa de los socios. El cargo de comisario pueden desempeñarlo los accionistas o personas ajenas a la sociedad. Sin embargo, no podrán tomarlo las personas inhabilitadas para ejercer el comercio, empleados y familiares de los administradores. Requisitos para la constitución de la sociedad incomandita por acciones. Para poder constituir una sociedad incomandita por acciones, S en C por A, se necesita cumplir los siguientes requisitos. Debe haber como mínimo 2 socios y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos. En el caso de que se integre por 2 socios únicamente, uno de ellos deberá ser comanditario y el otro comanditado. El capital social no deberá ser menos a 50,000 pesos y debe estar íntegramente suscrito. Exhibirse en dinero en efectivo cuando al menos el 20% del valor de cada acción pagada. Que se exhiba de manera íntegra el valor de cada. Estos puntos, más allá de anotarlos en su libreta, que sí sería conveniente, es comprobarlos con la ley. O sea, manténganlos como muy en cuenta para comprobarlos ahorita con lo que veamos en la ley, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, pueden anotar el segundo punto, que considero un poquito más sobresaliente, ¿no? El capital social no deberá ser menor, no deberá ser menos a 50,000 pesos y debe estar íntegramente suscrito. Exhibirse en dinero en efectivo cuando al menos el 20% del valor de cada acción pagada. Esos dos, ¿no? Para anotarlos de rápido, digamos, en su libreta y comprobarlos en la ley, los otros puntos y estos mismos restantes.
acción que deba pagarse con bienes distintos del efectivo. Constitución de la sociedad en comandita por acciones. Para poder proceder a la constitución de la sociedad en comandita por acciones, previamente debemos cumplir los requisitos anteriores. Tras ello, se procederá a constituir de manera formal la sociedad, lo cual se podrá realizar mediante notario público o por suscripción pública. Constitución por notario público. Los socios deberán comparecer ante notario público para la elaboración de la escritura social, la cual debe contener los datos generales y de los socios previstos en los artículos 6 y 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Constitución por suscripción pública. Los fundadores o promotores de la sociedad incitan al público en general a obtener la adhesión de socios. Para ello, primero deberán redactar y depositar en el Registro Público de Comercio un programa que contendrá el proyecto de estatutos con los requisitos señalados en el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a excepción de los datos de las personas físicas, autónomos o morales que constituyen la sociedad y la expresión del capital que aporte cada uno. También deberán contener los requisitos del artículo 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a excepción del nombramiento de uno o varios comisarios. Ventajas y desventajas de la S en C por A. Primero veremos las ventajas de la S en C por A. Ventajas. Entre las ventajas de la sociedad en comandita por acciones podemos encontrar: su principal ventaja es la posibilidad de atraer inversionistas capitalistas con mejor eficacia que en la comandita simple. También los socios comanditados pueden atraer el capital de otros sin que estos interfieran en la gestión de la empresa. Toda la responsabilidad limitada de los socios comanditarios. No existe un límite en la cantidad de socios que pueden constituir la sociedad. La empresa tiene más dinamismo gracias a que diferentes personas aportan su experiencia. Ahora nos toca hablar de las desventajas de la S en C por A. Desventajas. Trámites complicados en la vida social, similar a los de la sociedad anónima. Responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios comanditados. Solamente recordando que la sociedad en comandita por acciones es un tipo de sociedad mercantil formada de uno o varios socios comanditados y de uno o varios socios comanditarios. También es muy importante recalcar que la administración de la sociedad estará a cargo de los accionistas comanditados. En caso que sea un accionista comanditario quien se haga cargo de la administración, esta quede la misma responsabilidad de los socios comanditados. Bien, se rige por las mismas reglas de la sociedad anónima, de acuerdo al artículo 208 de la Ley General de las Sociedades Mercantiles, y lo dispuesto para las acciones de los socios comanditados. Su capital está dividido en acciones y no se puede ceder sin el consentimiento total de todos los socios. Tampoco
se establece un mínimo de capital y la reserva debe ser el 5% de las utilidades anuales hasta llegar al 20% del capital social. Hasta aquí finalizamos. Va que va. Ahora vámonos a la ley a retomar algunos conceptos, ¿ok? De esto mismo. Vamos a ver. Está. A ver, la sociedad en comandita por acciones está acá. Es la fracción quinta, vamos a buscarla. Está después de la sociedad anónima. Vamos a ver si no le paso. Sociedad en nombre colectivo. Sociedad en comandita simple. Sociedad de responsabilidad limitada. Sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones. ¿No? Profe, Ya se pasó. ¿Ya me pasé? ¿Seguros? artículo Sí. 51. Ok. Aguas. Vamos a ver, eso no pasa nada. ¿Qué artículo me estás mencionando? Porque recuerden algo. El video o los videos guardan la esencia. A veces suelen estar un poquito desactualizados y es por eso que lo checamos en ley. Incluso también la ley hay que checarla porque puede estar desactualizada, debe ser la del último año, ¿no? En este caso 2022. Pero bueno, si no has sufrido tantas reformas, modificaciones o derogaciones, pues esta nos ayuda. De la sociedad en comandita simple, perdón, de la sociedad en comandita por acciones, vemos desde el principio que pues sí nos da una definición, ¿no? Y aquí está. Bien, la sociedad, y vean, básicamente uno de los 4 artículos, ¿no? Vean, vamos a leerlos. ¿Me ayudas, por favor, con los 2 primeros, Abraham? Sí. De la sociedad en comandita por acciones, artículo 207. La sociedad en comandita por acciones es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Artículo 208. La sociedad comandita por acciones se regirá por las reglas relativas a la sociedad anónima, salvo a lo dispuesto en los artículos siguientes. ¿Va? ¿Me ayudas, Sandy, por favor, con los 2 siguientes? 2.9 y 2.10. Claro. Artículo 209. El capital social estará dividido en acciones y no podrán cederse sin el consentimiento de la totalidad de los comanditados y el de las terceras partes de los comanditarios. Artículo 210. La sociedad en comandita por acciones podrá existir bajo una razón social que se formará con los nombres de uno o más comanditados seguidos de las palabras de compañía u otros equivalentes cuando en ellas no figure los de todos. A la razón social o a la denominación en su caso se agregarán las palabras sociedad en comandita por acciones o su abreviaturas S. en C. por A. El artículo 211 Por favor. es aplicable a la sociedad en comandita por acciones lo dispuesto en el artículo 28, 29, 30, 53, 54 y 55. Y en lo que se refiere solamente a los socios comanditados, lo prevenido
en los artículos 26, 32, 35, 39 y 50. Ok, a ver, quiero que alguno de ustedes este artículo, ¿sí?, lo interprete, o sea, no en todos sus artículos, sino básicamente qué te está o qué nos está dando a entender la ley. Y creo yo está bien para que no se muestre tan repetitiva. ¿Alguien me puede dar como una breve explicación de esto? ¿Alguien? Sandy, Abraham. O sea, básicamente con este artículo 211, ¿qué nos está diciendo la ley? Bueno, ¿qué nos está diciendo este artículo de esta ley con respecto a lo demás? Porque si se dan cuenta y han notado las sociedades anteriores, pues son más extensas. De hecho, la sociedad anónima es de las más extensas, de las más largas, porque vean, vámonos ahí. Nos viene lo siguiente. Llegamos al artículo de la sociedad anónima. Aquí está, falta más. Y pues ya vieron que viene más desglosada. Ya, de la sociedad anónima. Nos habla, su sección primera, de la constitución de la sociedad. Nos habla de las acciones. Nos habla de la vigilancia, ¿no? Bueno, primero de la administración, habla de la vigilancia, ¿no? ¿Quién va a vigilar, quién va a cuidar, quién va a resguardar la sociedad? ¿Quiénes pueden, quiénes sí, quiénes no? De la información financiera, de la asamblea de accionistas, o sea, viene mucho más desglosada, en general, esa sociedad. Y esta, ¿por qué no? Sociedad incomodita por acciones, tiene 4 artículos. ¿Qué me pueden decir? El por qué, ¿a qué creen que se deba eso? Porque solo se están fijando por los, ¿cómo se llama? Por los socios comanditados. O sea, como que esos artículos, por eso dice, es aplicable a la sociedad en la comandita por acciones lo dispuesto al artículo. O sea, que esos artículos también se refieren, que nada más se refieren a los socios comanditados. Exactamente, básicamente, mira, todo lo que está en estos artículos aplica para esta, y San se acabó. O sea, ya no, esa es la manera, pues, correcta de interpretarlo, porque ya no es repetitivo. O sea, ya no se muestra tan repetitivo. Imagínate, por ejemplo, vamos al artículo el más cercano, ah, al 55, ¿no? Por ejemplo, vamos al 55. ¿Qué nos dice el 55? 54 y 55, de hecho, ¿no? El socio, los socios comandatarios no pueden ejercer acto alguno de administración. 55, el socio comandatario quedará obligado solidariamente. O sea, estos dos y los otros demás aplican para la sociedad en comandita por acciones. Vamos a ver estos, cuando son, pues son de la sociedad en comandita simple. Entonces dice, tienen mucho en común, ¿no? ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia entre la sociedad en comandita simple y la comandita por acciones? O sea, tan solo una diferencia, porque ya vimos que tienen muchas similitudes. De hecho, empezando desde la definición, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué es la sociedad en comandita simple? ¿Qué es la sociedad en comandita por acciones? ¿Alguien o lo puede checar, lo puede buscar? Es pregunta. Alguien que responda, por favor. Les doy 3 minutos para que lo analicen.
¿Alguien? Es- ¿Alguien sí, me puede decir? Adelante. sí, yo. Bueno, la comandita simple es, bueno, eso está constituida por uno o más comanditarios que solo responden con el capital. Ujú. Y el otro que dijo que la de por acciones. Sí. Bueno, y la sociedad por acciones es la que está compuesta por una o más personas naturales o jurídicas, cuya participación en el capital es representada por el tipo de acción que posee. Ok, ok. Vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Es correcto eso? Vamos a aterrizarlo un poquito más. ¿Alguien? Abraham. Mi estimada Vicky. Bueno, ya encontré otra cosa. Y, a ver. Dice, la sociedad comanditaria por acciones es el tipo de sociedad en la que el capital social está dividido en acciones. Dicho capital es aportado por los socios y al menos uno de ellos administra la sociedad y responde personalmente a las deudas sociales como socio colectivo. Ok. ¿Y la otra? Y la otra, este, la otra no la encontré, nada más encontré de... A ver, ¿qué se ve? Bueno, no sé si el capital social. Ay, no solamente hablaba de la sociedad por acciones. Ok. Porque si leemos los primeros artículos, básicamente dice lo mismo, ¿no? Nada más que en la abreviatura. En el artículo 55 es aplicable igual que el 54, ¿no? Vamos a ver. Por ejemplo, miren, vamos a ver. Ah, vean, les voy a compartir esto. Voy a dejar de compartir pantalla. Y ahorita les comparto esto. ¿Va? No, les comparto la pantalla. No se alcanza a ver. Entonces esa parte ustedes la pueden checar en su cel. Lo leo. Por ejemplo, miren, vean, la comandita por acciones nos indica que se divide en acciones representadas en títulos de igual valor. Los socios comanditarios se rigen por las normas de la sociedad anónima, ¿sí? Y hay disolución cuando las pérdidas reduzcan el patrimonio neto a menos del 50% del capital suscrito. La comandita simple, esta, se divide en cuotas o partes de interés, ¿no? Ahí viene, bueno, esa diferencia que ya venían tocando y muy bien. Los socios se rigen por las normas de la sociedad de responsabilidad limitada. Se disolverán por pérdidas que reduzcan el capital a la tercera parte o menos. O sea, son puntos finos que
Mira, aquí está. Ya nos alcanza a leer también, ¿no? Aunque son muy parecidas, estas vienen siendo sus principales diferencias, ¿ok? Las acciones y que los socios comunitarios se rigen por las normas de la sociedad anónima y los socios se rigen por las normas de la sociedad de responsabilidad ilimitada. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos en el 207 ¿sí? Tenemos 4 artículos, y que básicamente, bueno, son 5, que en el último nos dice, estos artículos son aplicables para esta sociedad. Después de ahí tenemos otro caso mucho más extraño, ¿no? Las sociedades cooperativas se regirán por su legislación especial, o sea que hay una ley, y esto, bueno, tenemos que verlo, porque, bueno, espero tocarlo la siguiente semana, o que se quede como tema de exposición, ¿sí? tema de presentación para la última semana, ¿sí? Porque ahorita ya seguiríamos con las sociedades de capital variable, ¿no? Enmárquenlo, es del 213, y hoy tenemos en donde acaba, el 221, ¿ok? Entonces les comparto pantalla, bueno, la plataforma, y vámonos con lo siguiente, las acciones, ¿no? Pero estamos hablando de acciones, ¿qué son acciones? Vamos a ver cómo se masca. ¿Alguien sabe lo que es una acción? Porque diferente de, cada empresa tiene un valor diferente y por ende las acciones valen diferente, ¿sí? Veamos. ¿Me ayudas, por favor, Vicky? La definición técnica de una acción. ¿Qué es una acción? Claro, profe. Una acción es un activo financiero. Ay, profe, no me deja ver el anuncio. Sí, ahí está. Sí, gracias. Dice, definición técnica, es una acción es un activo financiero que representa una parte alícuota del capital social de una sociedad anónima, S.A. Leo lo de abajo. Okay. A ver, sí, sí, hago una aclaración, ojo. Las acciones no solamente son para las S.A., o sea, no se manejan con ese nombre. El capital social obviamente está dividido en partes que se llaman acciones, ¿sí? Pero ojo, no en todas no todas las sociedades se les llaman acciones. A estas partes alícuotas o estas partes básicamente iguales que dividen el capital social no se les llaman acciones. Principalmente se les llama acciones en la sociedad anónima y en la sociedad incomandita por acciones, pero en las demás se les llama obligaciones, ¿ok? O partes sociales, también es correcto el nombre. ¿Estamos? ¿Me ayudas? ¿Me sigues ayudando, por favor, Vicky? Sí, claro, profe. Al adquirir acciones, se reciben unos derechos sobre la empresa y se obtiene la categoría de socio. De esta forma, el comprador de la acción se convierte en el dueño de la empresa en una proporción acorde a las acciones que hayamos comprado. Ok. Seguimos. Es decir, mediante la compra de una acción nos convertimos en dueños de esta sociedad. Pues no en su totalidad, pero sí somos parte de esta. ¿Ok? Ahora, ¿me ayudas, por favor, Sandy? Voy a quitar estos párrafos. ¿Para qué sirve una acción? ¿Para qué sirve una acción, Sandy? ¿Eso quiere que lo lea? Dice, ¿para qué sirve una acción? El principal objeto de acción
Captar capital. Este capital puede ser empleado, por ejemplo, para llevar a cabo su actividad principal, ampliar instalaciones o afrontar nuevos proyectos. Al dividir la empresa en pequeños trocitos, acciones, permite a pequeños inversores participar en el reparto de los beneficios de la propiedad de empresa, por lo que es más fácil recaudar fondos. En este sentido, cuando la empresa crece mucho y necesitan grandes cantidades de dinero para llevar a cabo proyectos para seguir creciendo, muchas de ellas salen a la bolsa. Ok. Al dividir, vuelvo a repetir, ¿no? Vuelvo a leer. Al dividir la empresa en pequeños trocitos, o sea, en acciones, permite a pequeños inversores participar en el reparto de beneficios de la propia empresa, por lo que es más fácil recaudar fondos. En este sentido, cuando las empresas crecen mucho y necesitan grandes cantidades de dinero para llevar a cabo proyectos para seguir creciendo, muchas de ellas salen a bolsa, ¿ok? O sea, a la bolsa de valores. ¿Me ayudas, por favor, Abraham, con estos tres? Sí. Para poder salir a bolsa, uno de los requisitos es que mínimo el 25% de las acciones que se ofrecen estén repartidas ante el público. Aquí es cuando aparece la figura de la oferta pública de venta. En ella se produce una venta masiva de acciones por parte de uno o varios socios. Si quieres saber más acerca de qué es una oferta, puede. Desde el punto de vista de los inversores, el objetivo de tener una acción es realizar una inversión. Los inversores que compran acciones quieren obtener una rentabilidad del dinero depositado. En este sentido, la rentabilidad se puede obtener a través de dos vías. La primera de ellas es mediante la revalorización. Imaginemos que decidimos comprar una acción de Nike a un precio de 100 pesos y tras el paso de un año esa misma acción tiene un precio de 120 pesos. En este caso, si vendemos ahora mismo, ganaríamos 20 pesos por esa acción. Ok. Cada acción vale diferente precio. ¿Estamos? Según la empresa. El mínimo por ley que una acción puede valer son 10 pesos. ¿Ok? Y vamos, a ver. Desde el punto de vista de los inversores, el objetivo de tener una acción es realizar una inversión, ¿no? A ver, la primera de ellas es mediante la revalorización. Imaginemos que decimos comprar una acción de Nike a un precio de 100 pesos. Y tras el paso de un año, esa misma acción tiene un precio de 120. En este caso, si vendemos ahora mismo, ganaríamos 20 pesos por esa acción. Es, pues básicamente una ganancia, ¿no? Por esos 20 pesitos, pero imagínense que fueran 1.000.000 de acciones. Entonces, veamos lo siguiente. La segunda vía para obtener rentabilidad es con los dividendos. Hay muchas empresas que reparten una parte de los beneficios obtenidos durante un año entre todos los inversores. La cuantía que se reparte por acción se llama dividendo. ¿Ok? Los derechos del accionista. Vicky, nuevamente, por favor. Sí, profe. La acción convierte a su titular en propietario y socio capitalista de la firma en proporción al monto de acciones que ha suscrito. Generalmente y en la misma medida le confiere el derecho a votar en las asambleas generales de la empresa y a recibir los dividendos que le corresponden de acuerdo a las ganancias que se hayan obtenido. La capacidad de decisión y poder de unas acciones irá en función del porcentaje de capital que representen dichas acciones. Quien obtenga el 51% o más de las acciones obtiene el control de la sociedad, alcanzando una mayoría.
La clase y el número de acciones que posee una persona definen sus derechos y la magnitud de su propiedad. A continuación, detallamos los tipos de acciones que hay y los derechos que confieren. Ok. Tipos de acciones. Existen tipos de acciones muy variados. En este apartado te vamos a explicar los más importantes. Las acciones se suelen clasificar en función de diferentes factores. Según su tipología, ojo que pueden ser, pueden ser las mismas acciones, pero aquí están clasificadas según su tipología, según el titular, según la cotización en la bolsa. ¿Ok? Vamos. Sandy, por favor, según su tipología. Sí, según su tipología, acciones ordinarias. En este tipo de acciones, el accionista tiene derecho a voto en las asambleas ordinarias, en las cuales se decide si los beneficios se reparten o se reinvierten. Por otro lado, también conceden los derechos del cobro de dividendos, acciones preferentes. Estas acciones le dan al inversor privilegios en el cobro de dividendos frente a los accionistas ordinarios. También es cierto que estos accionistas no tienen derecho a votar en las asambleas ordinarias. Ok. Acciones ordinarias y preferentes, o sea, unas valen más que otras, de cierto modo, ¿no? Ujú. Según el titular, ¿me ayudas, por favor, Abraham? Sí. Según el titular, acciones nominativas. Las acciones nominativas están emitidas a nombre de un titular específico. Acciones al portador. En este caso, el propietario de la acción es el que posee el título de forma física. Ok. Las nominativas están emitidas a nombre de un titular específico, o sea, solamente es emitido a nombre de, ¿no? Y en el caso de las acciones al portador, el propietario de la acción es el que posee el título de forma física. El nominativo no, solamente tiene el nombre, sí, pero no lo tiene de manera física. Cotización en la bolsa, por favor, Vicky. Vale. Acciones privadas. Adelante. Estas acciones no son cotizadas en bolsa, por lo que para comprarlas es necesario llegar a un acuerdo privado entre el propietario y el comprador. Acciones cotizadas. Las acciones cotizadas se compran y venden en los mercados financieros. Va. Básicamente son contrarias y tienen que ver con la bolsa de valores. Vamos con el valor de las acciones. El precio al que se emiten las acciones refleja su valor nominal, que es el valor inicial al cual fueron emitidas. Se calcula como el capital social de la sociedad entre el número de acciones emitidas. No debe confundirse el valor nominal con precio de mercado. El precio de mercado es el precio al que están cotizando las acciones una vez que han sido emitidas, básicamente como los dólares, ¿no? Y bueno, vamos con un ejemplo. ¿Me ayudas, por favor, Sandy? Sí. A continuación te vamos a aportar dos ejemplos de acciones. Uno de ellos va a ser de una empresa no cotizada y el otro de una empresa cotizada. Dice, imaginemos que somos propietarios de una empresa que fabrica zapatos. Necesitamos ampliar la plata y eso tiene un costo de unos 100,000, sí, ¿no? Son 100,000 pesos. Dice, tenemos dos opciones, pedir un préstamo al banco o buscar un inversor que a través de una ampliación de capital nos aporte la liquidez que necesitamos. Optamos por segunda opción y emitimos las acciones por el valor de 100,000 que
que compara el inversor para participar en nuestra empresa. En el caso de la empresa cotizada podemos encontrar el caso de Coca-Cola. A continuación, te dejamos un gráfico en la que puedes ver cómo ha fluctuado su precio a lo largo del tiempo. Ya dice Coca-Cola, luego tienes... Bueno, una gráfica, ¿no? Y básicamente lo que el ejemplo nos dice, ¿no? Es que las acciones pues pueden variar a la alza o a la baja, ¿no? Dependiendo cómo, porque aquí tiene que ver con cuestiones de inflación. Pero bueno, hablando en las empresas participan en la bolsa de valores, hablando esencialmente de empresas que son medianas y grandes, alguna que otra pyme, tal vez, pero bueno, creo que queda claro lo que es una acción. Básicamente es el dinero dividido que le corresponde a cada socio y que es pues parte ¿no? de la empresa. Y si tú compras, no sé si en algún momento has visto que luego en los postes dicen, compra acciones de Pemex, compra acciones de Telmex. Pues lo que ahí se ve, se presume, es que si tú tienes acciones, no quieres vender, pues te las compran, ¿no? O viceversa, también es como de vendo acciones, ¿sí? Aquí es como el juego, como un jueguito de quién compra más barato y vende más caro. Vamos a lo que nos compete otra vez. Cerramos este apartado y nos vamos al archivo, segundo archivo de clase, antes de la ley, de las sociedades de capital variable, que ya vimos que esto comienza en el artículo 213 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Bien, como ya se precisó anteriormente, esta es solo una modalidad que adoptan las sociedades, es decir, cualquier sociedad básicamente puede ser una sociedad de capital variable, porque recuerden que también existe el capital fijo. Como ya se precisó anteriormente, insisto, esta es solo una modalidad que adoptan las sociedades. Las sociedades en nombre colectivo, en comandita simple, de responsabilidad limitada, anónima y en comandita por acciones podrán constituirse como sociedades de capital variable. Esto es bueno sería bueno que lo anoten, ¿no? ¿Me ayudas, por favor, a darle lectura? Comenzamos nuevamente contigo, Sandy, desde siendo hasta esta última parte. Por favor. Dice, siendo solo obligatorio para la sociedad corporativa por la propia naturaleza en estas. En cuanto al tema de la transformación, el artículo 227 de la LGSM De estipula la Ley lo General de siguiente. Sociedades Mercantiles. Dice, las sociedades constituidas en algunas de las formas que establecen las fracciones primero al quinto del artículo 1 podrán adoptar cualquier otro tipo legal. Asimismo, podrán transformarse en sociedades de capital variable. El término de transformarse puede ser criticado, pues la sociedad sigue siendo la misma, pues lo único que cambia es la modalidad del capital social. Al respecto, el artículo 213 de la Ley General de Sociedades Mercantiles señala: en las sociedades del capital variable, al capital social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por admisión de nuevos socios y de disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades en que las establecidas por este capítulo, sin modificar la escritura constitutiva. Ok. Esto es, digo, importantísimo, está hasta en otras letras, ¿no? En otro tipo de letra. En las sociedades de capital variable, el capital social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios y de disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las establecidas por este capítulo, ¿no? Sin modificar la escritura constitutiva.
El régimen de capital variable, por así decirlo, pues es un régimen. ¿Me ayudas, Abraham, con estos 4 párrafos? Sí, claro. El régimen de capital variable. Aunque sea redundante afirmarlo, las sociedades de capital variable mexicanas no son una especie diferente de las sociedades mercantiles reconocidas por el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sino una modalidad que puede adoptar todas ellas al momento de su constitución o después de constituidas. Artículo 1 y artículo 227 de Ley General de Sociedades Mercantiles. Capital social mínimo y máximo. Capital autorizado. La institución de las sociedades de capital variable lleva implícita la idea de que éstas operen con un capital social mínimo y otro máximo. Capital social mínimo. Los conceptos capital social fundacional y capital social mínimo no son necesariamente coincidentes. El capital social mínimo en ningún caso puede ser menor que el funcional estatuido para la anónima. 217, Ley General de Sociedades Mercantiles. Los aumentos y disminuciones están sujetas a todas las formalidades y requisitos. De publicidad establecidos. De publicidad establecidos para modificar el capital social de las sociedades ordinarias. ¿Continúo? Correcto. Capital social máximo, gracias. Termino con esto y ahorita le comento a Vicky. El capital máximo es el límite superior del capital cuyo monto tampoco puede modificarse sin cumplir con las formalidades establecidas por la ley. También requiere asamblea. O sea, básicamente la modalidad del régimen, bueno, la sociedad de capital variable implica aumentos y disminuciones en el capital, siguiendo ciertas formalidades que marca la ley. ¿Ok? La naturaleza jurídica. ¿Me ayudas, por favor, Vicky? ¿Está Vicky por acá? A ver, Sandy, por favor. Es un archivo corto, ¿eh? Un archivo que es de pocas hojas. No vamos a leerlo todo. Grosso modo, a lo que nos dé tiempo, porque después de acá, vean, es algo tantito. Lo que sigue es irnos a la ley, ¿no? Y en la ley esto sí lo deben tener bien marcado. Del artículo 213 al artículo 221, ¿no? Nos marca los parámetros para formar o ser parte de una sociedad de capital variable. Una vez ya teniendo nuestro tipo de sociedad, podemos tener esta modalidad, ¿no? Que es la más común, por cierto, aunque también existe el capital fijo. Y eso es lo contrario al capital variable. Esto quiere decir que, pues, si el variable puede aumentar y disminuir con ciertas formalidades, el fijo no, o al menos no durante un buen tiempo, a un tiempo pactado. ¿Sí? Entonces, tómenlo muy en cuenta, hagan la anotación correspondiente del 213 al 221, se habla de las sociedades de capital variable. Es más, voy a darle prioridad a esto para que no nos gane el tiempo. Si me ayudas, por favor, Sandy, del 213 al 216, ¿sí? Para irlo concluyendo. Y ya digamos que luego que haga falta del archivo, pues es complementario, ¿no? Entonces, adelante. Artículo 213. En las sociedades de capital variable, el capital social será susceptible al aumento por aportaciones posteriores a lo de los socios o por la admisión de nuevos socios y de disminución de dicho capital por retiro parcial o total a las aportaciones sin más formalidades que las establecidas por este capital. El artículo 214. Las sociedades de capital variable se regirán
por las disposiciones que correspondan a la especie de sociedad de que se trate y por las sociedades anónimas relativas o balances y responsabilidades de los administradores, salvo las modificaciones que se establecen en el presente capítulo. Artículo 215. A la razón social o denominación propia del tipo de sociedad se añadirán siempre las palabras de capital variable. Artículo 216. El contrato constitutivo de toda sociedad de capital variable deberá contener, además de las estipulaciones que corresponden a la naturaleza de la sociedad, las condiciones que se fijen para el aumento y la disminución del capital social. En las sociedades por acciones, el contrato social o la Asamblea General Extraordinaria fijarán los aumentos del capital y la forma y términos en la que se deben hacerse las correspondientes emisiones de acciones, las acciones emitidas y no suscritas a los certificados provisionales, en su caso, se conservarán en poder de la sociedad para entregarse a medida que vayan realizándose su suscripción. El artículo 217. En la sociedad anónima... No, tantito, gracias, Ok. Sandy. Estará por acá Vicky. Y si no está Vicky, por favor, Abraham. Abraham, del 17 al 221, ya para terminar esta parte. Sí. 217. En la sociedad anónima, en la de responsabilidad limitada y en la comandita por acciones, se indicará un capital mínimo que no podrá ser inferior al que fijen los artículos 62 y 89 en las sociedades sin nombre colectivo y en comandita simple. El capital mínimo no podrá ser inferior a la quinta parte del capital inicial. Queda prohibido a las sociedades por acciones anunciar el capital cuyo aumento está autorizado sin anunciar al mismo tiempo el capital mínimo. Los administradores o cualquier otro funcionario de la sociedad que infrinjan este precepto serán responsables por los daños y perjuicios que se causen. Continúa el 219. El 18 se deroga y los últimos tres, por favor. Sí, todo aumento o disminución de capital social deberá inscribirse en un libro de registro que al efecto llevará a la sociedad. Artículo 220. El retiro parcial o total de aportaciones de un socio deberá notificarse a la sociedad o de manera fehaciente y no surtirá efectos sino hasta el fin del ejercicio anual en curso. Si la notificación se hace antes del último trimestre de dicho ejercicio y hasta el fin del ejercicio siguiente, si se hiciere después. No podrá, artículo 221, no podrá ejercitarse el derecho de separación cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo el capital social. Ok, muchas gracias. O sea, hay parámetros que nos indican que, bueno, todo aumento o disminución del capital debe estar inscrito en un libro de registro que al efecto llevar a la sociedad. Consecuentemente es el libro de actas, ¿no? Ahora, hay topes, bueno, hay limitantes para los aumentos y también para las disminuciones. Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Ok? La prohibición es importante, ¿no? Queda prohibido a las sociedades por acciones anunciar el capital cuyo aumento esté autorizado sin anunciar al mismo tiempo el capital mínimo. Los administradores, cualquiera u otro funcionario de la sociedad que infrinjan este precepto serán responsables por los daños y perjuicios que causen. Vamos al archivo complementario, ¿no? Yo les sugeriría que anoten, por ejemplo, del 203 al 221, habla acerca de las sociedades de capital variable. ¿Sí? Y nos regresamos al archivo y vamos por acá. Naturaleza. A ver, vamos a... Pero, ok, no te preocupes, Vicky.
lo retomamos desde acá. ¿Les parece bien? Vamos prácticamente a la mitad. Sandy, ¿me ayudas, porfa? Sí. Estos dos párrafos. Ay, permítame. Sí, no te preocupes. Dice, son sociedades de capital variable aquellas en las que sus estatutos adoptan en forma expresa tal modalidad, indicando en su razón social o denominación las palabras de capital variable, el artículo 215, o en acuerdo con la costumbre, solo la abreviatura de CV. El efecto principal de estas sociedades en la que las variaciones del monto de capital social solo cumplan las formalidades establecidas por el capítulo 8 de la legislación social mercantil, el artículo 212 al 222, y dichas indicaciones estatutarias implica que la sociedad aumente o disminuya libremente de dicho monto por tratarse de un régimen de excepción de las disposiciones legales que rigen, deben interpretarse restrictivamente. En efecto, no todo aumento ni toda disminución pueda estar sujeto a este régimen. Solamente procede a aumentar del capital por aportaciones posteriores, aumento real del capital social, o por admisión de nuevos socios, aumento reales o nominales. B. En el caso de reducción de capital, solo opera por retiro total de las aportaciones. En consecuencia, aumentos que consistan en capitalización de utilidades y de reservar o por revaluación de activos no puedan llevarse a cabo de acuerdo con este sistema del CV, sino de acuerdo con el régimen normal del capital fijo. Igualmente, reducciones que se basen en pérdidas del capital social o que se realicen por liberaciones concedidas a los socios de exhibición no realizadas, tampoco pueden llevarse a cabo dentro del sistema de CV. Este se limita, Hasta ahí pues, nada más. Hasta ahí nada más. Nos pasamos a acá. Yo lo leo. Otra limitación de estas sociedades estriba en que la disminución del capital mínimo tampoco está regida por el sistema de capital variable. Para proceder a ella se seguirá el procedimiento normal de modificación estatutaria. La ley fija el mínimo legal de las sociedades de capitales, artículo 62, para la sociedad de responsabilidad limitada, y 89 para la SA, y la S en C por A también, ¿no? En cambio, para las personales, S en NC, S en C, solo establece para los efectos de este sistema que el capital mínimo no podrá ser inferior a la quinta parte del capital inicial. 217 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sistema de capital. ¿Me ayudas, por favor, Abraham? El sistema Sí. de reducciones. El sistema de reducciones y de aumentos de capital variable en las sociedades supone, en el primer caso, el amplio derecho de los socios de retirarse de la sociedad, artículo 213, obteniendo el reembolso de sus acciones o cuotas al precio que tengan en el momento de su separación. 520, Ley General de Sociedades Mercantiles, y en el segundo caso, el derecho de suscribir nuevas acciones vía la utilización por la sociedad anónima de las acciones de tesorería que conserve. Artículo 216, aunque siempre respetando el derecho de opción. El retiro parcial o total de aportaciones no debe afectar el capital mínimo. Artículo 221, Ley General de Sociedades Mercantiles, debe notificarse fehacientemente
a través de notario, de corredor o judicialmente, y solo surtirá efectos hasta finalizar el ejercicio social que esté en curso o bien hasta el fin del siguiente si la notificación se hiciere después. Artículo 220 Ley General de Sociedades Mercantiles. Por otra parte, este libre derecho de retiro de los socios puede limitarse en la escritura social, pero no puede negarse del todo, porque ello contraría la índole y la naturaleza del sistema mismo de capital variable, que concede a los accionistas dicho derecho de extensión más o menos amplia para lograr una gran y fácil movilidad del capital social. Correcto. Muchas gracias. En cuanto al aumento por suscripción de nuevas acciones, rigen los mismos principios que en las sociedades de capital fijo. Pago total si es que en especie, si es en especie y parcial si es en numerario. Y así se conviene, según el artículo 89, fracción tercera y cuarta. En aquel caso, depósito de las acciones por 2 años en la sociedad y pago a ella de la diferencia que exceda del 25% del valor de aportación. Artículo 141 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pago de primas de las nuevas acciones. Los aumentos del capital en principio corresponden a la asamblea extraordinaria, según estos artículos. Sin embargo, el contrato social, ojo, el contrato social puede disponer que los acuerdos relativos a aumentos, no se habla de disminuciones en el párrafo segundo del artículo 216, se adopten por asamblea ordinaria e inclusive por el órgano de administración, consejo o administrador único. Por otra parte, el muy amplio ejercicio del derecho de retiro y del de suscripción por acciones puede provocar una continua variación del capital, de reducción o de incremento. Si se trata de aumentos, el contrato social o la propia asamblea extraordinaria deben disponer la forma y términos en que deben hacerse las correspondientes emisiones de acciones. En cambio, tratándose de reducción del capital social, debe siempre ser acordada por asamblea extraordinaria. En los casos en que el contrato social nada diga sobre dichas formas y términos, el órgano de administración debe convocar a la asamblea o junta de consejo respectivo y corresponde a los socios pedir a dicho órgano que proceda a la convocatoria. Todo ello por aplicación de los principios generales en materia de sociedades de capital fijo. ¿Cuáles son algunos principios sobre las variaciones del capital? Son varios los principios que rigen el sistema de capital variable. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, ¿no? Cuarto y quinto. Vamos a ver. Uno a uno. Por favor, Sandy, ¿me ayudas con el primero? Con esto ya estaremos terminando. Bueno, hasta donde iríamos a ver. Vamos a ver el primer párrafo, Sandy, por favor. Sandy, ¿sí estabas por acá? ¿No? Ok. A ver. Que las sociedades respectivas, o sea, todas las que ya hemos mencionado, se rijan, salvo las modificaciones del capítulo 9, concernientes a capital variable, por las disposiciones que correspondan a la especie, ¿no? Al tipo de sociedad de que se trate, y por las de las SA relativas a balanzas y responsabilidad de los administradores. Segundo lugar, el contrato social, ¿sí? O sea, el constitutivo o aquel que se apruebe posteriormente, porque una sociedad de capital fijo haya adoptado el régimen de CB, artículo 1, último párrafo, deberá contener, además de las estipulaciones que correspondan a la naturaleza de la sociedad, las condiciones que se fijen para el aumento y disminución del capital social. En tercer lugar, están dispensadas en las SDCB, o sea, sociedades de capital variable, otras formalidades propias de las variaciones del capital social en las sociedades de capital fijo, como serían la protocolización y la homologación indicadas arriba. No así, en cambio, la adopción de los acuerdos relativos por asamblea extraordinaria u ordinaria, o por el órgano de administración, ¿no? Cuarto lugar, que disposiciones de la LGSM
que no se refieran a formalidades se aplican y deben cumplirse en las sociedades de capital variable, cuando ellas tampoco desvirtúen el sistema mismo de estas sociedades, como sucede en los casos del derecho de preferencia u opción. Quinto lugar, que las variaciones de capital de estas SADCB, bueno, mejor dicho, de estas sociedades de capital variable, deben inscribirse en un libro de registro que al efecto lleve la sociedad. Esto lo vimos en el artículo 219. O sea, básicamente este archivo es un complemento de los artículos que enmarcan o que enlistan los puntos, ¿no? Del 213 al 221, si no mal recuerdo. ¿Ok? No sé si tengas tengan alguna pregunta, alguna duda. Básicamente hemos visto todo esto, ¿sí? ¿Qué son? ¿Cuándo puede aumentar? ¿Cuándo no? Capital social mínimo. Y esto que no viene, ¿no? Ya por último, no sé si alguien me puede decir cuál es la diferencia entre razón social y denominación social. Búsquenlo y díganme, por favor, cuál es la diferencia entre razón social y denominación social. Y con esto nos vamos. Abraham, Sandy y Vicky, si lo quieren escribir, o sea, lo copian, lo pegan, lo leen, como gusten. ¿Cuál es la diferencia? Sí, Es muy simple. bueno, la Sí. diferencia es que la razón social tiene los nombres y los apellidos de los Ajá, de los participantes, ¿no? Y las exactamente. denominaciones sociales son nombres que son distinguidos, que van dirigidos a lo que es la empresa. Sí, de cierta manera. Por ejemplo, una razón social eres tú misma, nosotros mismos con nuestro nombre como persona física. ¿Sí? Si fuéramos persona moral, entonces nos juntamos con alguien, nos asociamos con alguien y podríamos decir, Trejo y Rosales, Sociedad Anónima de CB, ¿no? O Sociedad de Responsabilidad Limitada de CB, ¿no? Trejo y Rosales. Y si hay más, pues entonces Trejo y Rosales y CIA, ¿no? SADC. No, es una razón social, hay nombres de por medio. En la denominación social hay nombres ficticios o de fantasía o que tienen que ver con el giro de la empresa. Por ejemplo, si es una ferretería, por inventar algo, una denominación social puede ser Grupo Ferretero de Oriente, SADCB, y ahí está, esa es la diferencia. Ojo, que esto no es lo mismo tampoco a un nombre comercial. Por ejemplo, el nombre comercial muy conocido de una ferretería es el Talismán. Sin embargo, su denominación social, vamos a suponer algo, no es Grupo Ferretero de Oriente, SADCB. Ese es su nombre oficial, su nombre fiscal, ¿sí? Su denominación social. Hasta aquí hemos llegado. Por favor, su tarea, su foro y los exámenes de prueba, pues deben quedar estos días. Ya no prometo nada, pero ya saben que están muy sencillos, muy fáciles. Cuídense mucho. Dios mediante. Nos vemos en la siguiente clase, que no es el próximo sábado, es el lunes 12 a las 6 de la tarde. De acuerdo, Muchísimas profesor. gracias. Cuídense. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.